Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con JavaScript, lo que vamos a ver en este video es los operadores, ¿sí? Los operadores que tenemos para trabajar en este lenguaje. Vamos a comenzar viendo los operadores aritméticos, ¿sí? Los operadores aritméticos, acuérdense, son los operadores generalmente matemáticos. Vamos a definir variables num1, num2 para trabajar, ¿sí? Y result, ¿sí? Donde vamos a obtener resultados. Fíjense que, a diferencia del video anterior, lo que hice yo acá fue definir las tres variables y no colocarles valores, ¿sí? Esto es indistinto ponerlo así, ponerle muchos espacios, no pasa nada, lo va a tomar igual, o como habíamos definido antes, separándolos con enter, ¿sí? Así uno abajo del otro. Esto funciona exactamente igual. Yo lo voy a dejar en una sola línea porque me parece que queda mejor, no me ocupa tantos renglones. Bien, así que ahora las definí y lo que me estaría faltando es asignarles valores, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que ahora le voy a decir que num1 va a valer, le vamos a poner valor 10. Y a num2 le vamos a colocar el valor 3, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a ver los distintos operadores. Vamos a utilizar en result. Quiero colocar el valor de num1 más, ¿sí?, num2. Perfecto. Esto que me va a entregar, bueno, la suma de los dos valores. Tengo dos valores numéricos. Para ver los resultados vamos a utilizar el alert, que era lo que veníamos viendo en los videos anteriores, donde voy a tener result, ¿sí? Voy a imprimir en pantalla un cartel con el resultado. Entonces, bueno, obviamente si yo guardo y actualizo acá en la página, obtengo 13, que es la suma de esos dos valores, ¿sí? Perfecto. Voy a comentar esta línea de código, la voy a ir dejando así les queda a la vista. Otro operador que tengo es la resta. Esto es algo sencillo, muchos lenguajes ya lo tienen, así que es algo sencillo de ver. La resta de num1 menos num2 es 7, 10 menos 3. Después tenemos la multiplicación, que para el que no lo sabe va con asterisco. En programación se utiliza el asterisco para la multiplicación. 10 por 3 es 30. Después vamos a ver la división. La división se hace con la barra diagonal, ¿sí? Ponemos acá, actualizamos, bueno, me da decimal obviamente, porque tiene un resto, no queda una división entera. Y por último, vamos a ver, dentro de esta camada de símbolos, uno que es el de porcentaje. El de porcentaje lo que me va a entregar es la resta, o el resto que queda de la división entre 10 y 3 en este caso, entre num1 y num2, ¿sí? El resto va a ser 1, porque 10 dividido 3 me queda como resto 1 de la división entera. Entonces, si yo actualizo acá, me da como valor 1, ¿sí? Muchas veces vamos a necesitar, por ejemplo, para saber si un número es par o impar, generalmente se hace sacar el módulo o el resto de un número dividido 2, por ejemplo. Entonces lo divido por 2, si me da 0 es que es par, porque obviamente no tiene resto, y si tiene resto 1 es porque es impar, ¿sí? Eso es una de las tantas utilidades que se le puede dar a esto. Bien, voy a comentar esta línea de código y estos serían, digamos, los aritméticos. Vamos a otra cosa. Vamos a ver los de comparación, ¿sí? Vamos a poner acá los de comparación, ¿sí? Los de comparación a mí obviamente me permiten, como habíamos visto, ¿se acuerdan las variables booleanas? Me permiten realizar comparaciones y otorgar como resultado verdadero o falso, ¿sí? Si esa comparación dio que sí o dio que no, ¿sí? Dio verdadero o dio falso. Uno de los operadores que tenemos es decir, bueno, si num1 es igual, ¿sí? Pongo dos veces el símbolo igual, y ahí digo que es igual a num2. Bueno, en este caso, acá me tendría que dar false, porque 10 no es igual que 3. Yo actualizo acá, me da falso. Ahora,
si yo cambio acá el valor, por ejemplo, le pongo 10, esto me va a decir que es verdadero, porque 10 es igual que 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a este le pongo que sea como tipo texto? ¿Sí? En vez de ser un número entero, va a ser un texto ahora, fíjense. Num1 me dice que es de tipo number, de tipo número. Y num2 es de tipo string. Ahora es como una cadena de texto que contiene los símbolos 1 y 0, formando el valor 10. Pero es una cadena de texto. ¿Qué pasa acá? Si yo guardo y actualizo mi página, me dice true. Esta comparación me sigue dando verdadera. ¿Por qué? Porque el símbolo de 2 veces igual, esta comparación de igual, me compara que el valor sea el mismo, ¿sí? Indistintamente de su tipo, del tipo de dato que tenga. Si yo quiero que el valor sea el mismo, pero que sea el mismo tipo de dato, tengo que colocarle un tercer igual, ¿sí? Y de esta manera, yo voy a decir que, bueno, 10 no va a ser igual que este 10 porque son de tipos distintos, ¿sí? Porque este tipo de igual, que lleva los 3 símbolos igual, me está comparando que num1 y num2 sean el mismo valor y el mismo tipo. Veamos esto. Yo actualizo acá, me dice true. Ah, no lo guardé. Ahora sí, se actualiza acá, me dice false. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, el valor es el mismo, pero no son del mismo tipo. Si yo ahora, acá, dejara de vuelta el valor 10, que ahora son del mismo tipo y del mismo valor, si yo acá pongo F5, me dice que sí. ¿Bien? Perfecto. Bien. Pasemos a otro comparador. Si yo quiero, en vez de decir son iguales, quiero decir son distintos. Bueno, para decir que son distintos, utilizo el símbolo de admiración y el igual, seguido del igual. De esta manera voy a preguntar si num1 es distinto a num2. Si yo ahora guardo y actualizo acá mi página, me dice falso, porque los dos valen 10. ¿Sí? Si yo acá pusiera el valor 3, son distintos, así que al actualizar acá, me va a decir sí. Verdadero que son distintos. Ahora, si yo digo, bueno, es verdadero que son distintos. Si yo le digo acá, en vez de 10, le pongo contexto, ¿sí? Vamos a volver al ejemplo como hacíamos antes. 10 es igual que 10, pero acá está como un texto y acá está como un número, ¿sí? Este es de tipo number, este de tipo string. Yo lo guardo a esto y actualizo, me dice falso, ¿sí? No son iguales. ¿Por qué? Porque son iguales en número, pero no son iguales en tipo. Perdón, no son iguales. ¿Por qué? Porque son igual en número, ¿sí? El tipo es distinto, pero en número son igual. Entonces me dice falso. No son verdaderos, ¿sí? Ahora, volvamos al ejemplo. Me daba true. Perdón, acá me va a dar false porque son distintos. No, no son distintos. Son iguales. ¿Sí? Ahora, si yo pongo 3, esto me tiene que dar true, como teníamos hoy, porque porque son distintos. Pero, si yo le pongo acá esto, el 3 lo pongo entre comillas, es un texto, ¿sí? Ahora num2 pasa a ser tipo string, guardo y actualizo, me dice true. Son distintos, ¿sí? ¿Por qué son distintos? Porque si el valor es distinto y el tipo, bueno, no me interesa, no lo estoy evaluando en esta. Si yo quiero hacer como hicimos hoy con el igual, quiero evaluar el tipo, ¿sí? Que también el tipo sea distinto, tengo que colocarle otro igual más. Bueno, acá me va a seguir dando true, ¿sí? Porque obviamente son distintos, ya se está dando la condición. Pero imagínense que yo acá pongo, vamos a colocar, si yo pongo el valor 10, al igual que el caso anterior, esto me tendría que dar falso, ¿sí? Porque son iguales. Muy iguales porque son del mismo tipo y del mismo valor. Ahora
Veamos qué pasa si yo le pongo que son el mismo valor, pero son de distinto tipo. Si yo acá actualizo, me dice true, son distintos, porque estoy buscando que sean iguales. Estoy buscando que sean distintos en algo, ¿sí? En su tipo o en su valor. En algo tienen que ser distintos. Y en este caso son el mismo valor, pero son de distinto tipo. Entonces, esta comparación me da que son distintos, me da verdadero, ¿sí? Si yo pusiese acá, obviamente, bueno, si pongo otro valor distinto, más me va a dar verdadero todavía, ¿no? Porque son más distintos, ¿sí? La única manera acá que me dé realmente falso es que sean del mismo tipo y que sean del mismo valor, ¿sí? De cualquier otra manera me va a dar, esta comparación me va a dar verdadero, ¿sí? Bueno, esto a veces suele ser un poco confuso, lo que les pido es que lo practiquen, lo vayan viendo, vayan probando a ver qué pasa, porque a veces se suele confundir esto del tipo y el valor, ¿sí? Suele confundir. Bueno, después los otros comparadores que tenemos, que son, digamos, más sencillos, son el de mayor, ¿sí? Ahí está. No, ese es el de menor, perdón. Ahí está, el de mayor, donde yo comparo que num1 sea mayor que num2. Vamos a volver a poner el 3 acá. Entonces, digo que 10 es mayor que 3. Esto me tiene que dar verdadero, ¿sí? True. De otra manera, me va a dar falso. Lo mismo va a pasar con el comparador inverso, ¿sí? Este mayor, ahí, menor. Si yo pongo que num1 es menor que num2, esto me tendría que dar falso porque es mayor, ¿sí? Como el otro dio verdadero, este me tendría que dar falso. Perfecto. Y bueno, después los otros que tenemos son mayor igual. Vamos a arrancar por el menor igual, ¿sí? En donde yo estoy comparando si son menores y a su vez son iguales, ¿sí? Puede ser que sea menor o igual. Vamos a ponerlo de vuelta acá 10, que sean iguales. Entonces, esto me va a dar verdadero, ¿sí? Porque es menor o igual. Bien, si yo acá pusiese que es menor, vamos a poner 11, para que el num2 sea más grande, también me va a dar true, ¿sí? La única manera que me da false es que este sea menor, ¿sí? Cuando es menor, ahí me da false. Y bueno, lo mismo pasa con el mayor igual, ¿sí? Mayor igual es el símbolo mayor igual, me va a indicar de manera opuesta, ¿sí? Me va a comparar que sea mayor igual. Si acá también tuviera el valor 10, vuelvo a tenerlo igual, actualizo, me da true. Y de otra manera, bueno, si fuese, obviamente si es mayor también, me va a dar true. Imagínense 15, esto me da true. De otra manera me va a dar falso, ¿sí? Ese tipo de comparación me va a dar falsas. Otra cosita que les tengo que comentar en este video son una pequeña abreviación que hay para el incremento o decremento. ¿Se acuerdan que en los aritméticos, acá arriba, habíamos visto cómo sumar y restar, ¿sí? Muchas veces en programación, nosotros lo que queremos hacer es, vamos a incrementar o decrementar una variable, ¿sí? Esto es muy común, quererlo hacer, más que nada sumar o restar 1, ¿sí? Y para eso, ¿qué hacemos? Bueno, utilizamos result, decimos, bueno, que num1 va a ser más, por ejemplo, el valor 1, ¿sí? Entonces así incrementamos en 1 la variable. Esto lo voy a comentar para que no me obstruya. Entonces, bueno, si digo, si vale 15, result me va a dar 16, ¿no? Porque lo incrementé en 1. Lo mismo que si lo decremento en 1, me va a dar, actualizo acá, me va a dar 14, ¿sí? Si a 15 le resto 1, me da 14. Perfecto. Bueno, pero ¿qué pasa si yo ahora
vamos a ver otro modo de decremento, ¿sí? Que tiene generalmente esto en lenguaje Java y JavaScript se puede utilizar, que es, por ejemplo, vamos a ver con la suma, 2 veces más, ¿sí? Pero acá vamos a hacer una variante. Vamos a imprimir en pantalla dos cosas. Vamos a mandar dos mensajes, dos alert. Un alert que va a contener num1 y otro que se va a ejecutar después que va a dar result, ¿sí? Primero voy a ver el valor de num1 y después el valor de result. Bueno, a ver, si yo hago num1 más y luego imprimo result, ¿qué valores van a tener? Veamos qué pasa. Voy a guardar, voy a actualizar. Me dice primero 16, que es num1, ¿sí? Fíjense que ya num1 tenía 15 y me lo está mostrando como 16. Y result tiene el valor 15. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Este más lo que está haciendo es, primero, esta sentencia, vamos a mirar la sentencia en general. Lo que está haciendo es que num1 está colocando el valor en result y luego se incrementa. ¿Sí? Entonces, cuando yo la vengo a imprimir, voy a imprimir el valor 16. Pero result cargó el valor que tenía num1 en este momento antes de incrementarse. Entonces tenía el valor 15. Por eso result quedó en 15. ¿Sí? Si yo quisiera que los dos valores sean 16, lo que tengo que hacer es colocar el símbolo este más por delante, no por detrás. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Primero va a incrementar num1 y luego se la va a asignar el valor ese a result. ¿Sí? Veamos que ahora sí, yo al ejecutar me va a dar 16 num1 y 16 num2. ¿Bien? Lo mismo pasa con el decremento. Yo puedo decrementar en 1, num1, primero asignando a result y luego decrementando la variable o al revés, ¿no? Entonces fíjense, acá me da num1, me da 14, ¿sí? Primero la asigno, luego la decremento. Result me quedó con 15, porque primero la asigné, ¿sí? Si yo quiero que los dos tengan el valor 14, lo que tengo que hacer es primero decrementar y luego asignar el valor. Entonces lo coloco antes. Quiero que primero se decremente. Entonces vale 14 y el otro vale 14. ¿Sí? Bien. Bien hasta acá. Lo vamos a comentar a esto. Y continuamos viendo lo último ya de este video, que es los operadores lógicos, ¿sí? Vamos a ver entonces los operadores lógicos. Los operadores lógicos son aquellos que me permiten a mí comparar varias cuestiones lógicas, ¿no es cierto? Los más conocidos son AND y OR. AND y OR tienen que ver con y o. ¿Sí? Y bueno, y el de negación, que sería decir que no a algo. El no. Veamos esos tres. Veamos un ejemplito, ¿sí? Vamos a hacer en result. Yo quiero saber que result, creo que lo tengo así más fácil. Result sea, yo le digo, bueno, quiero que, ¿se acuerdan que habíamos visto ya el igual y el distinto? Pero quiero que result sea, me diga, bueno, la comparación de, voy a agregar dos números más. Perdonen que estoy pensando, voy a agregar acá dos números más, voy a declarar ahora var num3 y num4. ¿Sí? Y le vamos a asignar valores. Le voy a asignar valores. A num3 ya se los voy a asignar acá directamente. Num3 le voy a colocar el valor 5 y a num4 le vamos a colocar el valor 15. ¿Sí? Entonces le voy a poner acá abajo porque las asignaciones me gustan más así. Le vamos a colocar el valor 10. ¿Sí? Perfecto. Ahí definí esas otras variables. Num3 y num4, 5 y 10. Entonces,
yo voy a decir, bueno, quiero saber si num1 es distinto, ¿se acuerdan del distinto? Era así, es distinto que num2, y yo ahora quiero preguntar, y quiero que pasen dos cosas, ¿no? Y a su vez quiero preguntar, esto lo vamos a poner entre paréntesis, ¿sí? Para que quiero comparar primero num1 con si es distinto a num2, y luego quiero, entre paréntesis, comparar si num2 es igual, ¿se acuerdan del igual? Primero utilizamos el distinto, lo utilizamos el igual. Es igual a num4, ¿sí? Los dos tienen valores 10, num2 y num4 tienen valores 10. Así que esto tiene que dar verdadera. Y esto, num1 y num2 son distintos, así que también tiene que dar verdadero. Y yo acá estoy diciendo que quiero que se cumpla esto que está acá adentro y esto que está acá adentro, ¿sí? Por eso es el símbolo de i. Este se utiliza el i. El i lo que me indica es que se tienen que cumplir ambas condiciones. Tanto esto como esto me tienen que dar verdadero para que result dé como valor verdadero. Este ya lo voy a comentar porque no lo voy a utilizar. Utilizo solo result. Entonces si yo guardo y actualizo acá mi página, me dice que true. Sí. ¿Por qué? Porque num1 es distinto de num2 y num2 es igual a num4. ¿Sí? Si alguna de estas dos diera falso, imagínense que yo acá pongo, por ejemplo, num3, ¿sí? Que ya me va a dar distinto, esta va a ser falsa. Por ende, todo esto me va a dar falso, porque esta sí se va a cumplir, pero esta no. Entonces, como yo quiero que se cumpla esto y esto en total me va a dar falso. ¿Sí? Si yo guardo, si yo guardo acá y actualizo, fíjense que me da falso. ¿Por qué? Porque esta de acá no se está cumpliendo. ¿Sí? Eso es el AND, ¿sí? O el y. Quiero que las dos condiciones o todas las condiciones que yo tenga entre estas y se tienen que cumplir para que mi resultado dé verdadero. Si no, obviamente va a dar falso. Ahora, ¿qué pasa si yo solamente quiero que se cumpla una sola? ¿Sí? Bueno, acá me estaría faltando el símbolo que yo estoy buscando, que no sé en mi teclado dónde se encuentra. Dame un segundo, ya lo voy a encontrar. Ahí está. Bien. Este símbolo, que son las dos barras, ustedes van a tener que buscarlo en su teclado. Depende de la distribución de teclado que tengan, de dónde va a aparecer. Yo en este en particular que estoy utilizando lo tengo por encima del 1, apretando la tecla Alt. Bueno, fíjense que este símbolo, que no es una L, parece una L pero no es una L, búsquenlo en su teclado, es un símbolo particular, es el símbolo O, ¿sí? Lo tengo que poner dos veces, lo coloco dos veces y es el símbolo O. El O, ¿qué me va a indicar a mí? Que se tiene que dar una de las tantas condiciones que yo voy a poner acá, ¿sí? Se tiene que cumplir o esta, ¿sí? Acá, recuerden que esta, num1 igual a num3, me da falso, ¿sí? Porque num3 y num2 son distintos, o sea que esto me da falso. Pero esta me está dando verdadera. Así que si yo ejecuto este código, esto me va a dar que sí, me va a dar true. ¿Por qué? Porque el O me indica que al menos una se tiene que cumplir verdadera, ¿sí? Y esta se está cumpliendo verdadera, por ende, result obtiene el valor verdadero. Si quiero, o para que yo obtenga un resultado falso, se tienen que cumplir todas falsas, ¿sí? Todas tienen que dar falsas. O sea, si yo quisiera que esto dé falso, esta condición de acá también me tiene que dar falso. O sea que num1, vamos a ponerlo con num. Si quiero que sean distintos, vamos a poner con uno que sea igual, ¿sí? Vamos a hacer num2 con num4, ¿sí? Que son los dos valores que tienen el valor 10 que son iguales. Entonces, si esto no es distinto porque son iguales, o sea que esto me da falso, y esto a su vez no son iguales porque num2 y num3 son distintos, las dos me dan falsa y por ende result va a obtener el valor falso. ¿Sí? Bien.
Espero que haya quedado esto entendido. A veces es medio enroscado pensar así, en verdadero, falso y demás. Pero bueno, recuerden que el AND se tienen que cumplir todas las condiciones como verdaderas para que dé como resultado verdadero. Y en el OR se tiene que cumplir al menos una sola para que entregue valor verdadero, ¿sí? Va a entregar solamente falso cuando todas sus condiciones sean falsas. Bueno, por último, vamos a ver la negación, ¿sí? Imagínense que yo acá comparo num1 con num2, ¿sí? Vamos a ponerlo, lo voy a poner entre paréntesis para que quede mejor. Num1 y num2, yo le digo, pregunto que sean iguales, ¿sí? Fíjense que num1 y num2 son distintos. Yo digo, bueno, de este resultado que voy a obtener, fíjense si yo lo guardo y actualizo acá, result, me va a dar que es falso, porque num1 y num2 son falsos, son distintos, perdón. Pero si yo creo que me dé verdadero, lo niego, ¿sí? Con este simbolito solo, el de admiración, negamos. Decimos, bueno, negame esto que me estás entregando como resultado acá. Num1 es igual a num2, falso. No son iguales, es falso. Bueno, te voy a negarlo, entonces va a ser verdadero, ¿sí? Le cambio la respuesta. Y fíjense que me da como resultado true, ¿sí? Eso es lo que hace el símbolo de negación. Es cuando del resultado que yo tengo quiero obtener lo contrario, ¿sí? Entonces para eso utilizo solo el de negación, ¿sí? Fíjense que va solito, no se lo confundan con el símbolo de admiración con el igual, que es distinto. Esto es que no a algo. Entonces de lo que me entregue voy a cambiar su resultado al opuesto, ¿sí? Si es false va a pasar a true, si es true va a pasar a false, ¿sí? Bueno, espero que os haya servido todo este tema de los operadores y nos vemos la próxima.